Este es el tercer día que hablaremos de Sansón, pero hoy con los filisteos. Y hago un semicontexto de lo que traíamos con respecto a la historia bíblica que nos deja una muy buena enseñanza. Dios a cada uno de nosotros le ha puesto un propósito y en este caso a Sansón lo había predestinado para liberar a Israel de las manos de los filisteos. Por ello había puesto en Sansón un poder de fuerza física que estaba radicado en su cabello. Pero Sansón cometió el error de caer en las manos de Dalila, una filistea, una mujer que lo envolvió al cruzarse por su vida y lo llevó a perder lo que tenía. Lo quiso sacar del propósito que Dios le había puesto para cumplir. Entonces este es un momento de reflexionar. Si usted a hoy ya identificó qué don o talento Dios ha puesto en usted y con qué fin lo puso. Los enemigos nuestros son los que buscan hacernos caer, sacarnos de nuestro propósito. Y hoy quiero revelarles que usted debe acercarse a la presencia del Señor y preguntarle, ¿para qué me has dado vida, Padre amado? Vamos a mirar el final de esta historia. Una palabra para el Espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que usted sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo hoy es llamado el devocional, una victoria que tenía propósito. En el versículo de ayer veíamos que Sansón había quedado ciego y sin fuerzas, que había sido llevado a Gaza, un lugar de donde habitaban los filisteos y se reunían para contemplar que Sansón ahora no era el poderoso y temeroso que conocieron, sino que era un simple esclavo, debilitado, derrotado, el cual no quisieron matarlo, pero sí quisieron disfrutar humillándolo. Se burlaban de su condición. Sentían que ellos, los filisteos, habían obtenido la victoria de Sansón. Dice entonces el versículo que nos respalda en el día de hoy en Jueces 16:23. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Si había algo que podía cuestionarse Sansón, al igual que nosotros hoy, era si los encantos de una mujer o de un hombre han valido la pena para perder el reconocimiento y estar bajo una condición de humillación. Pregúntese, ¿cuántas veces sus enemigos creen haberle ganado y a usted se le olvida que cuando tenemos el respaldo de Dios, que cuando le buscamos, Él siempre nos va a dar la victoria, aunque parezca imposible? Dios no había abandonado a Sansón, por lo tanto, tampoco lo hará con usted ni conmigo. Pero Dios permitió que se cumpliera la petición y que él experimentara las consecuencias de sus decisiones. Este es un ejemplo a tener en cuenta que nos enseña esta historia. Podemos elegir si permanecemos estar cerca de Dios o seguir nuestro propio camino. Por lo tanto, recuerde que sus decisiones fuera de la voluntad de Dios le pueden traer graves consecuencias. Sansón quedó ciego porque le sacaron los ojos. El versículo 16-23 es una parte muy importante de la historia, porque aquí los filisteos en el Antiguo Testamento están mostrando la reacción después de que capturaron a Sansón, que había sido el gran juez y el líder de Israel. Ahora ellos creían y se reunían para ofrecer ese sacrificio al dios Dagón que tenían para celebrar la victoria sobre su enemigo. Dagón
era el principal dios de los filisteos y se le representaba como un hombre con el cuerpo de pez. Ese, eso significa o simboliza la fertilidad y la vida. Entonces los filisteos creían que Dagón les había entregado a Sansón. Significaba una gran victoria para ellos. Y para agradecer a su Dios, los líderes de los filisteos ofrecían ese sacrificio en su honor. En Jueces 16:23 hay una parte muy importante de la historia de Sansón. Y aquí es la reacción de nuestros enemigos, como muchas veces nos podemos levantar a cantar victoria, pero la victoria nunca es segura si usted no está en manos de Dios. Tenga en cuenta que Sansón había sido conocido por su fuerza sobrenatural y por ser el defensor de Israel contra los filisteos, porque ese era el Dios de ellos. Pero en nuestras vidas también nosotros podemos caer en el error de culpar a otros o a Dios por nuestros fracasos, por nuestras decepciones. Así que en lugar de asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones y decisiones, debemos buscar, debemos mostrar a qué Dios estamos adorando. Tal vez tenemos dioses puestos y no entendemos que allí no está nuestra victoria. Dioses de piedra, ídolos vivos a los cuales ponemos nuestras confianzas. ¿Para qué? Para sentirnos decepcionados. La adoración a Dagón no les dio a los filisteos la satisfacción duradera que ellos buscaban, ya que pronto se iban a enfrentar a otro problema, a otro desafío. Dice la palabra en el versículo 16, en el versículo 28 del capítulo 16, dice, entonces clamó Sansón al Señor y dijo, Señor Dios, acuérdate ahora de mí y esfuérzame ahora solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y en el versículo 30, Sansón dice, y gritó, la palabra dice, y Sansón gritó, muera yo con los filisteos. Después se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Por eso esta historia termina enseñándonos que a pesar de todo lo que Sansón había hecho, Dios lo escuchó, Dios contestó su oración, destruyó el templo pagano con todos los que allí se burlaban y rendían culto. Dios amaba a Sansón, le había asignado una tarea y ahora podía decirse que le había dado la victoria porque tenía un propósito: liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Obró por medio de él para hacerlo. Aunque su vida fue crucificada, uno de los efectos del pecado en nuestra vida es no tener el deseo de orar. Y aquí es donde debemos tener una conducta moral intachable. No es una condición requerida para poder orar. No permita que los sentimientos de culpa a causa del pecado lo aparten de su único medio de restauración. No importa cuánto tiempo haya estado lejos de Dios, Él está listo para escucharlo y restaurar nuevamente esa relación. Cualquier situación de la vida se puede mejorar si usted está dispuesto a volverse de nuevo a Él. Si Dios pudo seguir trabajando en la situación de Sansón, ciertamente también puede llegar a ser algo valioso en la vida suya. No olviden compartir esta palabra que puede edificar la vida de otros. En YouTube, Hoy Dios habla, en las redes sociales, Una palabra para el Espíritu. Les habla su líder espiritual, Jenny Joya, desde Colombia.